Estás con todos. Hoy día nuestro grupo, los terribles de ADEX, vamos a presentar al doctor Carlos Emilio Corbacho Orozco, un doctor con una trayectoria con 40 años de médico especializado en la medicina homeopática. Actualmente gerente general de su propio consultorio médico llamado Instituto de Medicina Homeopática Homeomedic. Le doy paso con mi compañero. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, me presento, yo soy Jorge Sayán. El día de hoy vamos a escuchar una interesante entrevista del doctor Carlos Corbacho. Doctor Carlos, me gustaría empezar conociendo un poco más de usted, ¿no? Y también de sus experiencias previas a la posición actual en la que está. Claro, bueno, yo me encontré, digamos, como quien dice, me topé me nombraron director de Bienestar Social del programa PAIT, director nacional de Bienestar Social. Entonces, lo primero que hice cuando llegué es ir a visitar, supervisar todos los sitios donde teníamos personal, ¿no? Personal que era un equipo de médico, odontólogo, enfermera, asistentes sociales. Y bueno, para saber cuál era la realidad de cada uno de los frentes, digamos, como así le llamábamos, y evaluar un poco qué es lo que ellos querían, qué es lo que esperaban y qué es lo que podíamos darle como institución. Este fue un tema un poquito difícil porque la realidad del Perú es un poco compleja. Por ejemplo, recuerdo un ejemplo que nos dieron, uno siempre tiene que evaluar las necesidades sentidas versus las reales, ¿no? Me acuerdo que un grupo de trabajo metió la pata terriblemente, porque hicieron una obra de unos lavaderos en un sitio de provincia para que la gente lave su ropa ahí, ¿no? Pero lo que ellos no entendieron es que en provincia acostumbran ir a lavar al río. Y eso para las señoras es gratificante porque además ahí chismean y se enteran de todo lo que pasa en el pueblo. Entonces para ellos que les hagan esos lavaderos no eran importantes, porque además iba contra su costumbre, ¿no? Entonces el trabajar con seres humanos siempre es un poco complejo en ese aspecto, ¿no? De ahí pasé a trabajar en el Ministerio de Salud. Después de algunos meses de haber sido jefe de un centro de salud, me nombraron director de apoyo técnico, porque había hecho el curso de salud pública, entonces un poco como que... ¿Y qué cosa es la Unidad Territorial de Salud de Callao? En ese tiempo era la entidad que manejaba todos los centros de salud, todas las postas médicas, o sea, lo que se llaman los periféricos, no los hospitales centrales, sino los centros de salud. Igual tuvimos que viajar, ir por todos los centros de salud, Ventanilla, en fin. El Callao es complejo porque va desde Bellavista hasta Villa Los Reyes, que es camino a Ancón. Entonces, que los médicos que trabajaban en las postas estuvieran rindiendo, estuvieran yendo. Conseguimos también ahí vimos que, por ejemplo, cuando alguna mujer de Villa Los Reyes tenía que ir a dar a luz, tenía que irse hasta el Callao, o sea, hasta el hospital, eh, al hospital que está en Bellavista. Son por lo menos 30, 40 minutos de camino, ¿no? Entonces se logró establecer que había una necesidad que era importante, que el centro de salud de Ventanilla atendiera partos, por ejemplo, e incluso se hagan cesáreas también, lo cual facilitó mucho al tema de la gente del Callao, ¿no? Entonces esa fue una otra experiencia, digamos, en la que uno tiene que tomar cierto liderazgo
¿no? Y incluso un amigo mío, que era mi, digamos, como que dice, mi mano derecha, al final acabó yéndose a trabajar a un sitio que se llama Mi Perú, que es pasando Ventanilla, ¿no? Entonces, Mi Perú era una gran cantidad de gente y hasta ahora trabaja ahí, tiene su centro médico propio, además del centro de salud, el ministerio, y él hasta ahora trabaja ahí, por lo que incluso la gente lo acogió muy bien y es más, fue candidato a alcalde en alguna oportunidad. Entonces, así es el asunto. Pero realmente había una pregunta que me dijeron que si alguien me inspiró en algún momento el tema del liderazgo. Cuando yo trabajé en el Hospital Almenara, cuando hacía internado en el Almenara, estaba en el servicio Primero B Oeste. El Primero B Oeste es un servicio de medicina. Entonces el jefe del centro de salud, el jefe del servicio, organizó equipos con los internos y los médicos. Y teníamos pues nuestras metas, que es conseguir que el paciente se recuperara y saliera de alta. Y nos reuníamos a diario y teníamos que tener la evolución del paciente, todos sus exámenes auxiliares, cuál era nuestra expectativa, en qué tiempo pensábamos que iba a salir de alta, a cuánto estábamos de esa meta, ¿no? Y era un hombre bastante concienzudo, muy meticuloso. Entonces, ese es un detalle que es importante porque él decía, a mí no se me van a escapar las tortugas, decía, me acuerdo. En el sentido de que tenía que tener pues las cosas controladas, ¿no? Y, pero igual en el tema de la salud es complicado. A veces hay un paciente que ingresa por una cosa, pero de repente le da agarra una bacteria intrahospitalaria y se complican. Entonces, bueno, pero sí nos sirvió de mucha guía este trabajo de este doctor, ¿no? Es muy interesante lo que comenta, sobre todo la connotación social que tiene la labor de la medicina, ¿no? El servir a la sociedad, a las personas y atender las necesidades de personas que no tienen cerca un centro de salud y tienen obviamente necesidad de cuidar su salud. Entonces ahí le agradezco mucho haber comentado sobre esa persona que influyó, digamos, como un modelo de liderazgo ético en su trayectoria profesional. Y me gustaría saber qué aspectos de ese liderazgo de este doctor destacaría. Yo destacaría el trabajo en equipo, que es importante, la supervisión constante, ¿no? Y el orden, sobre todo. Era muy ordenado en el sentido de que todo tenía que seguirse eh, de una forma de evaluar al paciente en forma subjetiva, o qué es lo que el paciente te dice y que él cree, lo objetivo, que son lo que tú encuentras, ¿no? Cómo se está aplicando el tema, ¿no? Si está yendo bien y qué es lo que le vas a prescribir, ¿no? Ah, se está activando el... No se me escucha, ¿no? Después, cuando trabajamos con mi padre ya en forma particular, creamos una empresa que se llamaba Centro Homeopático. Entonces el gerente general era mi padre, pero era gerente general de nombre, ¿no? Era un médico ya antiguo que tenía una maestría en salud pública, pero era capaz de diseñar políticas de salud, pero no porque acá pues había que ver muchos temas, ¿no? El tema mi hermano mayor se encargó de la producción de los medicamentos,
yo de ver el tema de cómo vamos a cumplir con los impuestos, tratar de seguir con la regulación que había en ese momento, ¿no? Y después de unos años decidí ya abrir por mi cuenta mi propio instituto, ¿no? Perfecto. Bueno, entrando ahora en una experiencia concreta sobre la experiencia que nos relató sobre el congreso que tuvo Miomedic, o bueno, que participó, ¿no? Usted como representante de Miomedic en Ecuador, ¿podría contarnos con detalle cuál fue el principal problema o dilema ético al que se enfrentó en esa situación en la que nos contó que Omiomedic tuvo que representar al Perú en el Claro, congreso? esa fue la cumbre mundial de medicina tradicional, alternativa y complementaria que hacía el Colegio Médico. Entonces, Homeomedic era el encargado de organizar el curso post-congreso de homeopatía, ¿no? Entonces, en Quito, Ecuador, yo establecí vínculos con muchos de los colegas. Uno de ellos había estudiado conmigo en Argentina. Entonces, conseguí que en este caso los expositores vinieran al Perú sin costo alguno, o sea, no se les iba a pagar nada. Solamente el pasaje y el alojamiento. Conseguí, a través de contactos con la empresa que vendía el software de homeopatía, que es Radar, conseguí que Radar le pague los pasajes, ¿no? Y el colegio médico tenía un presupuesto para alojamiento y había hecho una alianza con algunos de los hoteles que están cerca de la sede del colegio médico. Entonces, pudimos alojar a uno de los colegas ahí en Miraflores. El que había estudiado conmigo se quedó en mi casa y un colega, el doctor Hernández, alojó a otro de los expositores, ¿no? La expectativa que teníamos era que unos 30 personas paguen el curso, pero al final fueron 60, ¿no? Entonces fueron el doble y el curso se llevó con toda normalidad en las fechas indicadas. eh, y fue muy, lo que fue difícil era ver el tema porque al principio me decían, ¿de dónde vas a sacar para alojarlos? ¿De dónde vas a sacar para los almuerzos y todo lo demás, ¿no? Pese a que el colegio médico tenía un presupuesto, ¿no? Pero como ellos tenían expositores que venían de fuera, que eran, a los que se les pagaba además, no solamente los pasajes, sino que se les pagaba, digamos, por dar la charla. Entonces, un poco que el presupuesto era exiguo, ¿no? Entonces me decía que tenía que ajustar lo más que pueda para que pueda cumplirse todo el objetivo, ¿no? Perfecto. En ese caso que usted está comentando sobre que el presupuesto y todo ello, ¿qué opciones o caminos distintos tenía usted en ese momento? ¿No? La opción A, opción B, y por qué eran difíciles de elegir. Bueno, el primero era porque el tema del alojamiento, por ejemplo, se le ofreció el doctor, uno de los colegas, el doctor Pum ofreció alojar a un colega, pero el colega no, él quería tener su libertad de salir y entrar cuando quería, que quería estar cerca del Congreso, irse caminando. Entonces, con él tuvimos que recurrir a la alianza que el Colegio Médico tenía con estos hoteles, ¿no? Para que pueda alojarse el doctor Edgar Godoy ahí en estos hoteles miraflorinos. Después, lo otro, el tema de los almuerzos, también habían un presupuesto para los almuerzos, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, la mayor parte de veces yo tenía un restaurante en Miraflores que había un amigo
que había ido muchas veces ahí, que estaba a la espalda del colegio médico, y yo le dije, voy a venir con estos colegas más o menos, ¿qué me puedes ofrecer? Y bueno, él nos hizo un paquete prácticamente para poder tener un almuerzo marino ahí con estos colegas, ¿no? Ah, qué increíble. Bueno, también para que prueben la comida, ¿no? Local, Sí, sí, sí. ¿no? Y Eh, tengo entendido que uno de ellos, que ya no, bueno, ya se fue, pero venía y se iba de frente al sitio, ¿no? O sea, ya se quedó como cliente cada vez que venía. Perfecto. En este caso, sobre todo lo que se ha tenido que tomar como decisión como Miomedic, ¿qué consecuencias negativas podían generarse si usted o como equipo tomaban una decisión equivocada en ese dilema? El ¿Qué podría primero ocasionar? era el desprestigio, digamos, o que vean incluso la homeopatía como algo chabacano, 12 en punto. que no es serio, por un lado, y por otro lado, eh, era que el colegio médico dejara de contar con nosotros para próximos eventos. O sea, que digamos que nos pusiera a un costado, ¿no? Esa que no queríamos de ninguna manera, ¿no? El reconocimiento o el prestigio también del colegio médico, ¿no? Del Perú, Claro, exacto. perderlo. Perfecto. En este apartado vamos a preguntarle sobre los actores que intervinieron en este caso, sobre el, el caso que usted tuvo. ¿Quiénes fueron las personas o grupos directamente afectados por este problema? Ya sean los colaboradores, los proveedores que también está contando y los clientes, ¿no? En este caso, los médicos. Claro, por ejemplo, mi personal, yo diseñé el brochure del curso y con la foto de los expositores en la parte de atrás. eh, Era un tríptico y lo mandamos buscamos quién lo puede hacer, ¿no? ¿Quién lo puede hacer? Y eso sí corrió por cuenta de nosotros, no fue con el presupuesto del colegio, o sea, nosotros lo hicimos con nuestro propio presupuesto. Hablamos con una señora que tenía imprenta y ella le gustó el diseño y lo hizo. Y salió el brochure en papel couché muy, muy bien, ¿no? Claro, esto es más que nada para los invitados, los alumnos, ¿no? Los médicos que se matricularon al programa, ¿no? Al congreso, Exacto. ¿no? Para que puedan entender, tengan un mejor noción, un mejor mapa, ¿no? De lo que va a presentarse. Perfecto. Exacto. ¿Qué intereses o necesidades tenía cada uno en este caso, de los miembros del Congreso en la situación que nos está describiendo, ¿no? ¿Qué necesidades pudo observar? Bueno, básicamente era el tema de lo apretado de la agenda de las charlas que había, ¿no? Que a veces había alguno que había charlas en dos auditorios, entonces uno tenía que ir de un auditorio al otro. El auditorio del Colegio Médico, en la sede del Malecón, y teníamos otro en el nuevo auditorio en 28 de julio. Entonces era salía de uno y quería escuchar la charla del otro y tenía que ir, bueno, corriendo a escuchar. Entonces era una dificultad que ellos observaban, ¿no? Que, Ok. que fue, digamos, difícil, ¿no? Porque cuando es en un solo sitio es bueno porque tú te desplazas en ese hotel por diferentes auditorios, ¿no? En este caso era esa dificultad mayor. En el caso, ¿usted recibió alguna presión o alguna influencia de alguien en particular para actuar de cierta manera? Como que Bueno, es, básicamente la presión yo era parte del comité organizador del vicedecano del colegio médico que
nos presionaba para que todo salga bien, ¿no? Y realmente todo salió bien. Bueno, al final hay que relatar como anécdota que en el último día de curso me pidió el vicedecano que yo sea el maestro de ceremonias, el último, y fui el maestro de ceremonias del cierre del Congreso, ¿no? Perfecto. En todo esto, ¿alguien lo apoyó o cuestionó su decisión? Y me apoyó mucho, bueno, básicamente mi esposa, ¿no? Eh, Básicamente mi esposa y bueno, y el equipo, el doctor Luis Pun, el doctor Hernández, me apoyaron mucho en el Congreso ellos. Perfecto. Bueno, vamos para un poquito más profundo sobre la empresa. ¿En qué área de la empresa se dio este caso? O sea, en este caso se podría decir, lo vieron netamente administrativo, lo vieron todo el equipo. Bueno, eh, se involucró prácticamente todo el equipo, ¿no? Pero en este caso mi esposa es la que hace las veces de administradora en Omniomedic, entonces ella estuvo involucrada mucho con el tema, ¿no? ¿En qué año periodo aproximado ocurrió estos sucesos? Hoy O sea, estamos hablando del 2008, si no me equivoco. 2008. ¿Y se acuerdan más o menos en el 2008 cuál era la situación del mercado y cuál era la situación de la empresa en esa época? Bueno, en el Perú la pasó, el 2008 hubo una crisis mundial económica, pero el Perú la pasó bien porque el gobierno de ese entonces este, tenía un buen ministro de Economía y la economía peruana fue una de las pocas que creció pese a la crisis mundial, ¿no? Realmente había una buena etapa. Al momento lo que usted está comentando, que se utilizaron los auditorios del colegio médico, ¿usted diría que hay alguna característica en particular de los auditorios que influyeron en lo que pasó? Creo Aparte que de lo que está comentando, la separación, ¿no? De los auditorios, ¿no? El auditorio uno en tal la, dirección, auditorio 2 en otra dirección. creo que la dirección, creo que se equivocaron al hacerlo porque si lo hubieran hecho en el auditorio, en el nuevo auditorio, que hay varios auditorios, hubieran podido hacerlo bien, mejor. Incluso ese auditorio tiene la posibilidad de separar el salón grande en dos salones. Entonces, uno al lado del otro, pues era mucho más sencillo. Perfecto. Vamos para ver sus decisiones. ¿Qué decisión tomó finalmente para enfrentar este dilema ético y cuáles fueron los pasos concretos que siguió para resolver todo este gran esfuerzo, Ya, ¿no? Este porque gran reto. ese era un tema de logística también, ¿no? Porque no era muy sencillo el tema eh, es primero ver con qué contábamos, qué era lo que teníamos, qué cosa incluso cuánto del presupuesto podíamos tomar, qué contábamos, quiénes estarían en el equipo, ¿no? Como te comenté, el doctor Hernández y el doctor Pum estuvieron conmigo apoyándome. Y bueno, fue con la ayuda de ellos que pudimos sacar adelante el curso. Eh, la, la doctora Marta Villar, que era la organizadora, la presidenta del Comité de Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria del Colegio Médico, también ella siempre era su pregunta, ¿cómo vas? ¿Cómo hay? ¿Qué hay en el tema, no? Perfecto. Estas decisiones, este reto que afrontó Miomedic, ¿cómo lo comunicó a las personas que estuvieron involucradas, ¿no? A sus colaboradores, a su esposa, que es la administradora? ¿Cómo se los comunicó? Bueno,
Yo le comenté que me había pedido la doctora, la jefa del comité, que organizara un curso post-congreso y que lo auspiciara. Entonces, ese tema fue, al principio, un poco de rechazo porque me dijeron, no, pero ¿cuánto vamos a gastar? ¿No? Lo básico fue lo de radar realmente, porque radar era manejado en ese tiempo por un amigo que era el doctor Fernando Redín, que en paz descanse, mi compañero de estudios en Argentina. Entonces él manejaba el software. Entonces él podía disponer del, digamos, del tema de los pasajes para poderle traer a los colegas, ¿no? Y venir él mismo, ¿no? Perfecto. O sea, un argumento que utilizó para poder al menos comunicarles que también está con un programa de radar de homeopatía, ¿no? Que los apoyó. Así es, así Perfecto. es. ¿Qué resultados generó esta decisión a corto plazo para usted y A, para el cor- Homeomedic, en general para todos? a corto plazo, porque hubo muchos de los, no solamente asistieron médicos, o sea, yo diría que el 50% fueron médicos, pero el otro 50% fueron gente que quería saber qué era homeopatía. Entonces fue que muchos de estos personas que escucharon esto empezaron a ir al consultorio a atenderse como pacientes. Eso significó digamos, una captación mayor de pacientes. Un incremento, también interés en la homeopatía, ¿no? Porque la Claro, homeopatía también es una rama poco escuchada aún, ¿no? así es. Sobre todo en Perú, ¿no? Perú y Bolivia, porque digamos el resto tiene ya un historial homeopático grande, como en el caso de Chile o Argentina o Brasil, ¿no? Perfecto. Con el paso del tiempo, desde el 2008 aproximado, que fue el Congreso, y las decisiones que tomó en esa época, ¿usted cómo lo evalúa esa solución? ¿La considera, o sea, la gestión que hizo, la logística, la administración, la comunicación con el Colegio Médico del Perú, con Radar, o sea, con todo y con sus colegas nacionales? ¿Usted cree que fue la mejor solución que pudo gestionar? ¿O pudo haber hecho En un cambio, o sea, ese, ya con la experiencia que ganó, con en todos ese estos años que ha momento, pasado? en ese momento sí. Digamos, si tuviera que hacerlo ahora, de repente tomaría algún otro tipo de decisión o no iría con el plan ese de la humildad excesiva del colegio médico que te da indicaciones, pero no te abre no abre las arcas, ¿no? Y uno tiene que ver la forma de apoyar, ¿no? O sea, Creo lo que que ahora, cambiaría principalmente es la comunicación con el colegio médico. básicamente. Sí, porque es como una relación de padre a hijo, que te dicen tienes que hacer esto, el otro, ¿no? Entonces, no, yo le diría, bueno, quieres que lo haga, pero vamos sobre esto, ¿no? Ahora lo haría así, por lo menos. Perfecto. Bueno, ya estamos por finalizar, doctor. En serio, muchas gracias por su tiempo. Vamos con las preguntas de Gracias. cierre. Bueno, ¿considera que su organización, o mejor dicho, considera que Homeomedic existe una cultura de ética organizacional? Yo considero que sí. En este caso, ¿qué valores se promueven y cómo esfuerzan en la práctica diaria esta ética organizacional en su empresa? Yo pienso que el respeto, en primer lugar, al trabajador, a los pacientes, importante. Respeto, la comunicación, las cosas claras. Eso sobre todo, ¿no? La comunicación tiene que ser muy, muy asertiva. Doctor Carlos, finalmente, desde su experiencia como gerente,
¿qué consejo le daría a otros líderes para tomar decisiones éticas en contextos complejos dentro de una organización, ¿no?, que se da? Claro, creo que uno tiene que evaluar qué es lo que hacia dónde queremos ir, qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos ofrecer, qué necesitamos y qué cosa cómo lo podemos lograr, ¿no? Prácticamente es un trabajo de ver nuestras capacidades y lo que podemos conseguir con eso, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido por parte del cuestionario, o las preguntas de la entrevista, ha sido todo. Por mi parte, ha sido un placer escucharlo y escuchar las experiencias que ha tenido y los aportes para contarnos. Muchas gracias a ustedes. Cuídense Muchas mucho. gracias por su tiempo. Bueno, Muy bien. damos por cierre la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.